temitas que quiero compartir. El primero está relacionado con la ley de trata de personas, que fue retirada ya del Congreso Nacional por el Ejecutivo para estudiarla, para tomar en cuenta la sugerencia de las personas y de las instituciones que entienden que era necesario que no se apruebe como fue enviada. Se supone que en los próximos 45 días volverá al Congreso Nacional con modificaciones y tomando en cuenta las sugerencias. En principio no entiendo por qué el Ejecutivo tuvo que hacer eso, porque si bien es cierto que el anteproyecto llegó al Congreso con muchísimas falencias, con muchísimas cosas con las que nadie está de acuerdo, llegó al lugar en donde se hacen esas modificaciones. Se supone que en el Congreso de mayoría PRMista es donde se hacen esas observaciones, donde se analiza, donde se modifica, donde se proyecta, donde se rearma de nuevo una ley. Pudieron haberlo hecho en el Congreso Nacional, pero bien, tampoco quita que el Ejecutivo lo haga. Lo digo porque me parece un escenario mucho más real, que todo lo que se ha dicho en torno a esa ley se discuta en el Congreso y que los congresistas a su vez discutan con los diferentes sectores. ¿Por qué esto ayudaría, a mi modo de ver? Porque 45 días va a dedicar el Ejecutivo a algo que puede hacerlo el Congreso y que es su naturaleza. Pero bien, me refiero al tema porque en el día de hoy el legislador, el senador Félix Bautista, que tenía un proyecto de un sistema integral para la prevención, erradicación y atención a las mujeres maltratadas. Es un proyecto de ley que sometió al Congreso Nacional el senador Félix Bautista y que tiene en muchos artículos las mismas disposiciones que tiene la ley que retiró el Ejecutivo para ser evaluada, para ser discutida. A mí me parece correcto también la decisión que ha tomado Félix Bautista. Se supone que a estas horas ya él debe haber entregado al Congreso Nacional su petición, la solicitud de retiro del anteproyecto, que tiene muchas dificultades. Si alguien que ha sido tan abanderado de defender a su territorio, a la dominicanidad, como Félix Bautista, como que pifió, se le fueron todos esos rolling por el short y mandó un proyecto que ahora yo quisiera saber como dominicano, si fue que ciertamente un hombre con las astucias, con la argucia de Félix Bautista, pifió o lo mandó deliberadamente al Congreso. Digo deliberadamente al Congreso por la relación laboral que durante muchos años ha tenido Félix Bautista con la cúpula haitiana y con sectores a lo interno de Haití. Uno de los artículos es el artículo 36 del proyecto de ley de Félix Bautista, que establece no deportar a mujeres migrantes ilegales que hagan una denuncia de maltrato. Eso, dicho así, tan simple, no hizo, pero es verdad. Pero deja abierta la posibilidad de que una mujer que sea deportada, que llegue aquí a República Dominicana desde Haití de manera ilegal, de manera irregular, como entran miles todos los días, sencillamente pueda decir que la maltrataron. Y bajo ese predicamento de que me maltrataron, la República Dominicana, de conformidad con el anteproyecto de ley de Félix Bautista, estaría en la obligación de protegerla, de cuidarla, de dar desayuno, almuerzo, cena, cama, hospital, merienda, buscarle trabajo y hasta una merienda. Todo lo que no tiene como prerrogativa ningún dominicano en ninguna condición. Por eso es que yo digo que un hombre tan astuto como Félix Bautista establecer eso en su anteproyecto, yo quisiera que él me lo diga y por eso lo estamos llamando. Si alguien está al lado de Félix Bautista, que le diga que lo estamos llamando aquí, de la expresión de la tarde, porque yo quiero explicaciones. Félix Bautista, que es un hombre, repito, astuto, ha ido por ante el Congreso Nacional a retirar el anteproyecto. Y qué bueno, ¿por qué? Porque también, como afecta a Félix Bautista, afecta a su parcela política, porque Félix Bautista es del equipo de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. ¿Y cómo es posible que Leonel Fernández haya atacado acremente ese proyecto de ley que el Ejecutivo ha tenido que retirar, pero no dijo absolutamente nada respecto del proyecto de ley
que envió uno de los suyos, Félix Bautista, al mismo Congreso con las mismas nomenclaturas y Leonel no dijo nada. Supongo que al retirarlo ya es razón suficiente para que Leonel no tenga que decir absolutamente nada. No sé qué piensan ustedes. Mira, a mí me gustaría escuchar a Félix Bautista, porque se supone que no puede ser por una simple denuncia. Pero además, se supone también que cuando se denuncia algo, eso tiene que estar acompañado de pruebas. Y cuando se denuncia algo, se supone que los estamentos encargados hacen una investigación. Y luego que se haga esa investigación y se compruebe lo que se denunció, es que entonces se puede proceder. A mí lo que o sea, que yo no pienso que sea tan ligero también como se dice. A mí lo que me llamó la atención. No, pero es él quien envía la carta y dice que lo va a retirar. Porque inobservó esas cosas. O sea, que no es que nadie le está indilgando algo. No. Es él mismo. A mí lo que me llamó la atención es que don Félix, el ingeniero Félix Bautista, un saludo cariñoso para él. Trabajé mucho tiempo como periodista. De mi parte también, yo aprecio a Félix. Mira, lo que me extraña es que él no le haya dicho al jefe, al líder, baje la voz, que yo metí algo muy parecido a lo que usted está criticando. Porque realmente sorprende sobremanera que el expresidente de la República, Leonel Fernández, se haya hecho eco, de hecho hasta se vanagloria cuando dice que retiran el proyecto porque él lo pidió. Y entonces uno de sus más cercanos colaboradores. Bastó con que yo me haya expresado y a los 3 minutos el Ejecutivo retiró el proyecto. Exacto. Eso lo dijo él. Entonces, uno de sus más cercanos colaboradores, que todo el mundo lo sabe, que es Félix Bautista. Pero nadie sabe, fue sugerencia de él por abajo. No, pero es que no puede ser. Porque digo yo, porque todo puede ser. Es que sorprende. Pero antes que Leonel, se había hablado aquí en la expresión de la tarde. La semana anterior, y la semana anterior Miguel Vargas lo había pedido. No, y que usted lo pidió hasta primero que Miguel Vargas, que retiremos eso. Claro. Porque eso Miguel no piensa hasta ahí. Pero bien. Yo estaba bien en mi casa. Miguel solo, por sí solo, no es verdad que va a tener esa reflexión. Nadie ahí. Ok, está bien. Nadie ahí. Bien. Hacer ese acuerdo con China no lo hacía cualquier ñame. ¿Cuál acuerdo con China? Matemático. Eso quiso hacerlo Danilo Medina. No, si pero no Danilo hace. ni sabía de eso. Pues, ni sabe de eso. pues, pero bueno, ese no es el tema. Está bien, Luis yo quisiera ver lo siguiente. Luis no es Miguel. Miguel, sí. Mira una cosa. Lo importante es que lo han retirado porque están conscientes de que ese proyecto no puede volver al Congreso. Si tú le pones, como dice Roberto, la condición de que para que una mujer no sea repatriada, solo basta con que hagan una denuncia. ¿Ustedes saben lo que va a pasar aquí? Ay, que se van a llenar. Que vamos a tener que buscarle hasta el nacimiento a todas las mujeres que ven embarazadas y paran aquí a los niños. Se quiere crear en República Dominicana y están haciendo el esfuerzo por todas las vías un centro nacional de refugio, convertir el territorio nacional en un centro de refugiados. Pero eso es imposible. Mira, cuando tú abres esa puerta con la invitación que estamos haciendo de facto y con la permisividad que está viviéndose en frontera, patrón, mira, como es un centro de... Está bien, pero yo le digo, no hay forma de sacarlo. Perdóname, Roberto, yo digo no, cuando digo que es imposible, es imposible en el sentido de que no basta con que tú llegues al territorio, sino que tendrías que tener ciertas prerrogativas para mantenerte como ciudadano, que no se las vamos a dar y no hay condiciones de darse. Si llegaste y pusiste una denuncia... No es que si tú llegaste y pariste aquí, por ejemplo, un muchacho, y nosotros decimos que no es jus soli, sino jus sanguinis, eres ilegal. Sí. Pero, por ejemplo, Canadá, la reunión que tuvo Trudeau con el ministro chino este fin de semana, la promesa que le hizo Trudeau es de que en los próximos días Canadá va a comenzar con una partida de 20 millones de euros ayudando a Haití. ¿Cómo pretende ayudarlo? Lo va a gastar en la frontera. Muy bien. No es muy bien. Eso es peor para nosotros. Claro que sí. Porque dime cómo en la frontera Trudeau puede gastar un dinero que no sea afectándonos. Porque ¿en qué se va a gastar ese dinero?
digamos que con esas... ¿por qué tiene que ser en la frontera? Y no allá en el centro de Haití. Y no en el centro de Haití, digamos en la capital. ¿Por qué? Porque esos millones los van a coger para financiar ONG y todo el que quiere contra aquí. Y si a eso tú le sumas lo que querían con ese anteproyecto de ley, ahí estaba el palé. Mira, yo en primer lugar no veo peligro en esa inversión en la frontera, porque ustedes conocen la frontera mejor que yo, por lo menos ustedes dos, y saben que en la frontera del lado haitiano urge invertir en la gente como asistencia, ustedes lo saben, en las condiciones que vive la gente en esa zona del lado haitiano. Mucha gente de esa que no le interesa vivir en República Dominicana, que cruzan, vienen, trabajan y vuelven y cruzan para... ¿Pero cómo lo van a invertir? Dime cómo. Hasta llevándole tinaco de agua. Hasta llevando tinaco para agua. Ahí hay una cosa de condiciones inhumanas de vivir, insalubres, que hay que resolverla para algo. Sí, pero usted quiere que yo creo que eso no afecta nuestra situación. Cuando tú le sumas que a ese anuncio se integra que van a sobrevolar aviones canadienses en la frontera del lado del territorio haitiano para proteger las operaciones en la frontera. Cuando tú le sumas que ellos han creado una unidad provisional antipandilla dentro de la policía, unidad élite provisional, transitoria, para combatir las pandillas, que iniciará con 150 policías élites preparados y dirigidos por Canadá, es una acción importante. O cuando ellos han anunciado que una flotilla de barcos de la Marina de Canadá estará en la zona, es un paquete que a mí me luce. Bueno, patrón, pero mira, yo quiero volver al tema original, Quiero ver el tema original. Yo pienso, mi modo de ver, que no es verdad que simplemente Félix Bautista va a retirar ese proyecto porque él observó inobservancia, valga la redundancia. Lo va a retirar porque sabe que no había forma. Porque no había forma. O porque políticamente no había forma. Y con relación, por ejemplo, a lo que dice Adolfo, que ciertamente el Congreso tiene esa facultad, lo mejor que hizo el Poder Ejecutivo fue retirarlo. ¿Por qué? Porque si lo deja, por ejemplo, que el Congreso lo debata, lo discuta, que tiene la facultad de hacerlo, pero se podía ver como una imposición, con una intención. Sí. Entonces, se acabó el problema de raíz retirándolo. Tan sencillo como eso. Sí, pero hay un asunto. Quiero volver entonces a lo que decía el patrón ahorita. El peligro mayor de Haití no está en la frontera de Haití con República Dominicana. No. Ni las necesidades. Pero eso no es lo que ha preguntado Adolfo. Eso no es lo que ha dicho Adolfo. No. Es que usted ha dicho que hay una serie de acciones. Es que usted ha dicho que hay una serie de acciones de parte del Canadá complementaria, ¿verdad? Como vigilia de la frontera. Sí, con aviones. Entonces yo digo que el problema, por ejemplo, para enfrentar las bandas, es más en Puerto Príncipe, en el centro de Haití, que en la frontera. Eso por una parte. Acuérdese que cuando se está hablando de la donación de los 10 millones de dólares. Para la frontera. De 10 millones de dólares, se metió ahí el tema de los afectados por el asunto de las repatriaciones. Yo no sé si ustedes recuerdan eso. Esto está bien. No, claro. Bueno, está bien. No vamos a debatir esto. Si es de aquel lado de la frontera, no hay problema. Está bien, pero lo que no pueden invertir. Lo que subyace en el trasfondo es que ese dinero sea utilizado para vigilar y para joder a República Dominicana cuando tenga que hacer lo que constitucionalmente le corresponde. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí para eso son esos cuartos, para pagar ONG que estén jodiendo al país y que digan, mira cómo maltratan a las mujeres, mira cómo llevan a esos niños, más esa ley. Si les interesa Haití, también saben que 20 millones de euros son una miseria, sobre todo para lo que Canadá y Estados Unidos han robado históricamente a Haití. Pero ellos tienen que concentrarse, Adolfo, perdóname, ellos tienen que concentrarse en la eliminación de la violencia, eliminando las bandas en primer lugar. Y segundo, creando un ambiente que permita la transición hacia un gobierno, a la conformación de un gobierno. Pero eso no les interesa, porque la mayoría de los haitianos poderosos viven precisamente en Canadá. Pero bien, más que en Estados Unidos, es la cúpula económica, vive en Canadá por el idioma, por una serie de cosas. Vínculo histórico. Mire, hay otro tema relacionado con ese que quiero tocar de manera breve, y es que en este fin de semana, no sé si ustedes vieron, que la Procuraduría Especializada contra el Tráfico de Ilegales y Trata de Personas
junto con el Ministerio Público, hicieron una redada y atraparon, sometieron a la acción de la justicia 15 personas. Entre esas 15 personas que sometieron a la acción de la justicia, había 5 guardias. Todo eso es positivo, pero pone de manifiesto lo que hemos dicho aquí. Aquí no se necesita una ley nueva para combatir la trata, el tráfico de personas. Aquí lo que se necesita es la aplicación de la que ya tenemos, la 137-3. Y si no tuviéramos la 137-3, hacer lo que nos corresponde con el mandato constitucional de preservar territorio dominicano. Pero como se está manejando este tema, miren cómo de repente la Procuraduría Especializada, que es apéndice de la Procuraduría General, comenzó a hacer su papel. Eso significa que hemos actuado también de manera indiferente, de manera irresponsable, en temas tan importantes, tan sensibles como este. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente vemos que la Guardia atrapó tantos haitianos y que devolvió, pero nunca hemos escuchado, lo que somos periodistas y lo que, como tú, estás íntimamente ligado al sector, sometimiento sobre lo que venían de forma ilegal, ni sometimiento de los organizadores, ni el decomiso de los autobuses. Yo he dicho aquí en reiteradas ocasiones, basta con que cada vez que atrapan un autobús con 15 ilegales, se decomise el autobús. No hay poderoso que aguante que le roben, que el Estado le quite 5 autobuses. No hay forma de que a un traficante, porque lo primero que tú vas a evaluar, espérate, yo voy a traficar con 10 haitianos, digamos que a 20,000 pesos, sí, pero el autobús cuesta 10 millones. No, yo no voy a arriesgar mis millones. Es dándole por donde hay que darle, y nunca lo hemos hecho. Por eso me llamó poderosamente esta información. ¿Cómo es posible que sin que nadie lo pidiera, sino haciendo lo que la ley le manda, este fin de semana ellos dijeron, vamos a hacer una redada, y lograron atrapar 5 guardias inclusive? Pero ¿qué te dice eso además? Y lo hemos dicho aquí, no hay forma humana de que el tráfico de personas, de que el tráfico de seres humanos, de que el tráfico de armas, de que la trata de personas pueda hacerse sin que haya guardias involucrados. ¿Por qué digo guardias? Con dolor de mi alma. Porque son los que están apostados en los sitios en donde se supone que hay que pasar con los ilegales, con las armas, con la droga. Hay una componenda generalizada. En la medida en que el Ministerio Público juegue su papel como lo jugó este fin de semana, no solamente atrapando 15, sino sometiéndolos a la acción de la justicia, sean guardias, sean policías, sean el diablo, en la medida en que hagamos lo correcto, no es que vamos a eliminar, pero se reduce de manera porcentual. Ahora, porque, sí, a mí me gustaría saber los rangos de esos guardias. Hay un capitán, hay un teniente, son los de capitán. Porque ese es el problema, porque eso no se queda ahí, y lo saben las autoridades. Bueno, pero para mí eso es más que un señuelo. Pero los que patrullan son los capitanes. Mira, un capitán es un jefe, sí, para allá. El capitán es el jefe de la compañía. Pero los que hay que llevarle el dinero. Adolfo, esto tiene lógica. No. Cuando vi la noticia, tiene razón. Pero ven acá, claro, que tú vives. Pero los guardias que ponen en la frontera, no, a mí que los coroneles que ponen en la frontera generalmente para que se desparasiten. Pero ven acá. Es un premio. Tú lo sabes porque Tenga te dijeron cuando fuiste a buscar tu el tontón que está allá en Pedernales está desparasitado hasta la 8ª generación. Mira una cosa. Haciendo diablura y la sigue haciendo. Y lo sabe la Guardia, lo sabe el Ejército, y lo sabe el presidente, y lo saben todo, y lo tienen ahí. Porque él es amigo de Richid, es que se llama. Y porque está haciendo otras cosas. Mientras no se llega a las entonces el malo es Adolfo Salomón, que es de Pedernales y denuncia las cosas. La soguita eso es lo que está pasando. La diablura, los tráficos que están haciendo por la frontera con mi provincia está íntimamente ligada a la Guardia Nacional. Pero no digo más. La soguita fina. Sí, Adolfo, al ver el tema, al ver la noticia, la verdad vi la gente amarrado, con las manos atrás, las fotos que publicaron, toda esa pendejada. Y me hice una confirmación que, para satisfacción personal, yo había dicho exactamente aquí que con la ley 137-03 no era necesario aprobar una ley. Es posible que tú tengas que complementar esa ley con algunos elementos nuevos
han pasado ya, ¿cuántos años? 20 años de la aprobación de esa ley. Sí, y quizás tú debas hacerle un upgrade, pero no eliminar esa ley y traer un enlatado. ¿Qué es un upgrade? Un refresco, como una actualización. Y mira qué lindo se oye en una español. Actualización. Qué lindo se oye en español. Pero todos los jóvenes de este país y adultos con un familiar en Estados Unidos, en Nueva York, saben que es un upgrade. Y en Pedernales no saben. Sí, pero eso es para el país, un upgrade. Sí, pero ¿y por qué usted para que el idioma es tan lindo? Lo que le está diciendo Adolfo es que como el público de la radio es heterogéneo, y usted no sabe si está hablando para el intelectual o el carbonero, que hable en un lenguaje más sencillo. Entonces, la boleta están sold out. Eso es que están vendidas todas. El problema es que tú sabes lo lindo de la boleta, eso daña la comunicación, vendidas. Pues si tú dices algo y la gente no lo entiende, tú no has dicho nada. Bueno, pues entonces actualizada, 20 años después, tiene sentido esta ley, pero no eliminarla y traer una ley nueva enlatada, que es lo que quería puntualizar. Lo primero que yo, para satisfacción nuestra, sentí. Lo segundo es, Adolfo, que entonces me pregunto, ¿qué hay detrás de esto? Tanto tiempo y no se había agarrado a nadie por la trata de personas. Pero el gobierno tiene que sacar la ley y siente que no está cumpliendo con alguien al sacar la ley. Eso es lo que se entiende. Que no se está dando satisfacción a quien encargó que esa ley se aprobara. Y que parece que desde el gobierno se comprometieron a aprobar esa ley. Para demostrar que se están haciendo política, implementando política